En Palco. Esta semana, Paloma Domínguez, se está llevando a cabo el octavo Encuentro Internacional de Narrativas Gráficas, Dibujos que Hablan. Por favor, para la Sí. gente que no tiene idea, incluido yo, explícanos, por favor, ¿de qué se tratan estos encuentros? Es un encuentro en el que el tema central son las historietas con un enfoque latinoamericano, o sea, historietas o cómic, lo mismo, este medio. Y en esta ocasión, todas las temporadas, todas las versiones, hay una temática central, entonces la temática que es central de ahora va a ser el tema de las violencias. En el que distintas personas, lo interesante del dibujo que hablan es que no es solo académico, sino que también hay gente que en general trabaja en el medio que hace conversatorios. Entonces tenemos una sección de pregrado, de posgrado, pero también gente que es editora, artistas que les interesa el tema, presentan y eso va a ser enfocado en este tema de las violencias. Súper interesante. Cuéntame un poquito, ¿tú estás a cargo de la organización de este encuentro? Sí, o sea, los que organizan el fuerte es la Corporación Cultural de la USACH. Ellos hacen toda la parte administrativa, hacen un trabajo increíble y ellos tienen como un grupo editorial que se le podría llamar, que en el que yo participo, en el que los ayudamos más en temas de qué temáticas, por ejemplo, se van a hacer, dar la guía académica, si es necesario dar una guía académica, en la selección de la gente que va a presentar, etcétera. Claro, Pero es lo que, interesante también del dibujo que habla, y por eso lo de la corporación, es que no es solo el congreso, porque también hay exposiciones, hay una feria, entonces por eso es como un evento cultural, como un festival. ¿por qué te lo pregunto? Porque, claro, tú lo decías que el tema de esta versión es la violencia en las narrativas gráficas. Em, Sí. en las historietas, cómics, novelas gráficas, animación, etcétera, etcétera. ¿Por qué eligieron ese tema para esta versión? Probablemente por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando empezamos, de hecho, Jorge Montalegre, que es un académico de la USACH de gran trayectoria, dijo que con esto que estamos pasando de la guerra, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo que está pasando que generalmente, o sea, Latinoamérica vivía en una constante de violencias, ¿no? Lo que pasó con nosotros acá con la revuelta popular ahora. Venimos saliendo de momentos muy turbulentos en términos de violencia, ¿no? Pero lo agrandamos a violencia es porque la violencia no se da solo así, o sea, también, por ejemplo, todo lo que ocurrió en la pandemia dentro de los hogares, ¿no? Y las violencias que se dieron en torno, por ejemplo, a temas de género que aumentaron. Entonces, parecía ser que la violencia era un tema bien unificador, no solo en términos de memoria, ¿cierto? Memoria latinoamericana, por ejemplo, algunas de las temáticas que ya se han visto hasta ahora, por ejemplo, el tema de los racismos, ¿no? Cómo los racismos se han dado en Brasil y cómo se dan en Colombia. Un tema que no es muy abordado, por ejemplo, acá en Chile, que yo creo que sería importante que se trabajara más. Pero eso también en términos de género, en términos históricos, etcétera. Y lo bonito de esto es como porque las personas que dialogan son tanto chilenas, pero también hay una parte online, entonces tenemos muchas personas extranjeras que se dan diálogos, que en realidad en Latinoamérica hay muchos paralelos, ¿no? Hay mucha cercanía histórica que muchas veces se nos pierde, que no lo vemos. Entonces este es un espacio muy bonito de diálogo en ese sentido. No, y lo interesante y lo importante es que no solo es la violencia, sino son las violencias. Son Exacto. una gran variedad de violencias a que hay actualmente en el mundo. Pero, Exacto. y que no Violencia solo, simbólica, perdón, la no, violencia no, simbólica, Estado, claro, sí, y que no solo están dentro de la narrativa gráfica, también están en la televisión, en el cine, los libros, etcétera, etcétera. Pero tú en particular, por ejemplo, ¿qué opinas de la violencia como recurso narrativo? bueno,
yo creo que es importante como pensar que la narrativa, claro, de la violencia se puede dar en distintos medios, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos centramos en el cómic. Entonces, la violencia en el cine se refleja de una manera distinta y tiene una historia distinta a cómo se ve en la televisión, a cómo se ven las noticias y cómo se ve en los cómics, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cómics que, por ejemplo, The Boys, ahora que está de moda la serie, por ejemplo, que vienen de una estética que yo le llamo como de la ultraviolencia, que es como chocar, 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 explosión, no sé, vísceras, como que, y como que hay una búsqueda de este chocar. En la serie se da un tema como mucho más dialógico con el tema de género, que se evidencian los machismos. La verdad es que el cómic mismo es súper machista, es como puro choque, 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 choque. Em, y todo este mundo de los superhéroes tiene mucho de la violencia, ¿no? Y ha derivado un mundo de ultraviolencia, por ejemplo, también con The Walking Dead, que también es como un mundo de distopía, pero absolutamente terrible, ¿no? Em, pero hay otros potenciales que tiene el medio, esto de que alguien, una persona, tenga como el poder de dibujar su historia. Entonces, por ejemplo, en el cómic autobiográfico se retratan, por ejemplo, traumas de violencias, por ejemplo, dentro de la casa, ¿no? Violencia familiar, doméstica, y el hecho de que una persona pueda como dar su voz, esa violencia expresada puede ser muy curadora también, puede tener un efecto catártico e incluso medicinal. Y el cómic autobiográfico tiene mucho de eso. Entonces, como que depende mucho el género y como la persona que lo hace, porque claro, si es como una cosa más industrial, de repente como que la violencia es como un motif, ¿no? Es como un elemento que gatilla para que se desarrolle, no sé, no sé, un Civil War, por ejemplo. Claro. La explosión que hay, que estéticamente te recuerda al 11 de septiembre, cuando fueron lo de las Torres Gemelas, se ocupa esa misma estética de esa violencia para activar algo emocional y dar una historia sobre un contenido político, que si los superhéroes deben dar su identidad o no, revelar al Estado, etcétera. Pero claro, en otros que son más personales, un trabajo más de autor, de repente lo que motiva más es como contar mi historia para ver si otros entienden y se sienten reflejados de eso. O también en historias como Jesús Cosiño, por ejemplo, que es un gran historiador, o sea, un historietista peruano, ha contado mucho la historia de violencias en Perú, ¿cierto? Con la dictadura allá, etcétera. Y ese tipo de memoria de la violencia ayuda también a entender cómo ocurre algo en un país, ¿no? Que puede ser, que es algo muy bueno, importante tener memoria para dialogar, etcétera. Sí, o sea, es súper importante lo que tú mencionas porque, claro, hay cómics o obras que abordan la violencia de una manera casi superficial, en el fondo, como la tripa, la sangre, los muertos, etcétera, etcétera, pero también está esa violencia, no sé, yo no soy muy avesado en los cómics, pero por ejemplo, Maus, esa novela gráfica del Holocausto, pues, es terrible, pues, cuenta la historia, una autobiografía en el fondo del nazismo y los campos de concentración, etcétera, etcétera. Ahí la violencia se utiliza de otra manera, es Exacto. como mucho más personal y es un recurso mucho más íntimo. Pero ya hablando en lo concreto, ¿quiénes son los invitados internacionales de esta versión? Bueno, en esta versión tenemos como invitado a invitadas de Perú, que también es súper interesante con este tema de la violencia, con todo lo que está pasando ahora. Así que yo creo que vamos a dialogar mucho de eso. Tenemos dos artistas que son Abril Filomeno y Brenda López. Ambas son historietistas muy importantes en la escena de autoras en Perú, sobre todo, bueno, con la escena fancinera. Los fanzines
son publicaciones hechas por los mismos autores y autoras. Entonces, ellos mismos hacen su propia producción, lo que hace que haya mucha más libertad respecto a los contenidos que hay, ¿no? Y en Perú, como en toda Latinoamérica, el surgimiento de las autoras y en el mundo de la historieta ha sido muy difícil, entonces ellas son unas grandes exponentes para este establecimiento y este florecimiento de autoras en Perú. Y también va a estar Carla Sagastey, que ella es una académica de la Universidad Católica de Lima, y ella va a hacer una presentación en general como de la evolución de Perú, porque en Perú, a diferencia de Chile o Argentina o Brasil, no hubieron revistas, no hubo acá se le llama como que hubo una época de oro de la historieta. En Perú no se dio así. Em, las historietas más conocidas se dieron más por temas, por ejemplo, religiosos. Entonces, y ahora hay un gran surgimiento también con la autoproducción, con la escena fancinera. Entonces, Cara nos va a contar un poquito de eso, pero también ella trabaja harto con el tema de autoras. Así que va a ser bien interesante porque van a dar charlas, pero también van a trabajar, van a hacer talleres de fanzines gratis si quieren ir a participar. Va a haber un lanzamiento de La Otra Damita, que es uno de estos fanzines dirigidos por Brenda López, que es de autoras, así que aportar cosas bien interesantes. Sí, yo tengo aquí en mi torpedo, dice que van a haber 35 mesas de conversación, talleres y charlas. Pero, por Sí. ejemplo, todas estas actividades van a ser online o también hay presenciales. No, los primeros 2 días, que es el lunes 9 y el martes 10, son todas online. Y desde del miércoles al viernes, las actividades van a ser en la Biblioteca Nacional, que van a ser estas charlas. Van a ser tanto de pregrado, posgrado, y también van a haber actividades paralelas en el Palacio Elgin, que está en el Metro República. El sábado específicamente, todo eso va a ser en el Palacio Elgin, y ahí ese día ya no van a ser tantas charlas como las otras que son más académicas, sino que va a ser más día de talleres, de lanzamientos. Por ejemplo, van a lanzar el segundo Común y Silvestre de Pablo del Cielo y Gunem, que es una obra, el primer tomo es precioso, quiero leer el segundo, que de hecho se ganó el Premio Nacional de novela, de narrativa gráfica el año pasado. Va a estar el lanzamiento de La Otra Damita. Va a haber un conversatorio de genealogías de autoras con las autoras peruanas y con Isabel Molina, que es la editora una de las editoras y fundadoras de La Brígida, que es una revista muy importante acá en Chile de historieta. Sobre todo, y también va a estar en la inauguración de una muestra, porque en general siempre hacemos muestras de arte. Hay unas que van a hacer que va a ser la Biblioteca Nacional en busca de rescate. Hay mucho rescate de la historieta anterior. Y la que se va a hacer el sábado y se inaugura y que va a estar hasta marzo, es una exposición sobre Valparaíso, sobre la historieta en Valparaíso. Fue curada por Nicolás Pérez de Arce y por Noir Yaguaira. Y entonces se va a la inauguración un poco explicando porque Valparaíso tiene una gran riqueza también de historieta, y lo bonito es que no es solo de Valparaíso, sino que es de la quinta región, en realidad. Porque también hay autores y autoras de Quilpué, de la profundidad, ¿no? Entonces también la curatoría tiene que ver con eso. Qué bonito, qué bacán. Que me gusta mucho que rescaten eso, como esas cosas medias olvidadas de repente por el tiempo. Sí, Ya sí. para ir terminando, Paloma, por favor, la gente que esté interesada, estas cosas son todas gratuitas, ¿o no? Todo gratuito, todo gratis, así que por Perfecto. favor. Y, por ejemplo, la gente que esté interesada a los talleres o participa en algún taller de fanzine, por ejemplo, también tengo entendido que hay talleres para niños.
Así es. ¿Cómo Miren, toda puede? la información está tanto en la página web y sobre todo en el Instagram, que es donde se está subiendo más. Para los talleres hay que inscribirse solamente, pero es gratis, así que de verdad aprovechenlo porque hay un taller mágico, por ejemplo, que va a haber para niñes. Está el taller de fanzines que es con Brenda Abril y con Carla. Actividades el sábado, pero todo eso, toda la programación está en el Instagram de Dibujos que Hablan, y es solo inscribirse y de verdad que hay eh, panoramas bien entretenidos de vacaciones, deberían aprovecharlo. Paloma, te dejo estos últimos minutos para que tú invites a la gente a que participe de dibujos que hablan, por favor. Bueno, de verdad es un festival súper integral. Si no saben mucho de historietas, es un buen lugar para conocerlo. Y si tienen esos recuerdos de Mampato y qué sé yo, es el lugar. Como les digo, del lunes al viernes habrán distintas charlas que se están dando online, en YouTube. Después, posteriormente, desde el miércoles, las charlas presenciales. Y el sábado también no lo dije, pero también va a haber una feria donde pueden comprar cómics nacionales, tanto de distintas partes del país, así que los dejo súper invitados porque de verdad que va a ser un agrado. Para que agranden sus colecciones. Exactamente. Súper. Paloma Domínguez, te agradezco por esta conversación. Espero que les vaya impecable, que sea un éxito y les mando un abrazo. Gracias, Pablo, que estés bien. Igualmente, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao.